Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Recordando lo que habíamos visto en la clase anterior, estamos ya en el tema 3, referido a las actitudes, satisfacción y compromiso en el trabajo. Bueno, una vez que toda empresa cuenta con el personal necesario para desarrollar sus actividades, ya implica iniciar la tarea de evaluar la actitud y satisfacción de estos trabajadores. Como les indicaba, lastimosamente, los procesos de selección de personal no son perfectos y además las personas son muy astutas y se dan las formas de poder obtener buenos puntajes en las evaluaciones, pero ya en el ámbito laboral propiamente dicho, no presentan una actitud, un desempeño en sí favorable. Entonces, como administradores, gerentes, es esencial medir las actitudes. Muy importante. Habíamos visto en el tema 2, si bien es importante un conjunto de inteligencias para desempeñar un cargo, también es importante la actitud. ¿De qué serviría si un individuo cuenta con la inteligencia respecto a un área específica bien desarrollada, si no tiene esto, si no tiene una buena actitud? Y en el mundo laboral es quizá lo que más se valora en un determinado momento para considerar posibles ascensos, la actitud, más que los cursos, que las referencias y demás. La actitud es muy importante. Entonces, por eso estudiamos la actitud. No, a diferencia de la personalidad, la actitud no es constante, sino es una respuesta a una determinada persona, situación, grupos y demás. Por ese hecho es fácil de medir, es muy fácil de medir. Bien. Habíamos visto 3 componentes de las actitudes, un componente afectivo, que justamente se refiere a la expresión hacia el objeto de la actitud. Generalmente esta expresión es pasiva o se manifiesta de una forma que no es fácilmente percibible por los demás. Tenemos un componente cognitivo, es cómo se piensa acerca del objeto de la actitud, de manera positiva o negativa, y el componente conductual. Puede ser positivo o negativo. Un componente conductual negativo implicaría reacciones físicas violentas, que es a lo que no se quiere llegar. Bueno, tenemos aquí cómo se miden las actitudes. Ya les había indicado, es posible, por una parte, aplicar lo que son cuestionarios, pero también es posible aplicar observaciones. Es mejor aplicar estos dos, estas dos técnicas de recolección de datos. Vamos a ver después un desarrollo de ambas. Bueno, entonces, en conclusión, es esencial medir la actitud no de la generalidad de los empleados, sino de cada uno, porque es una información importante. ¿Para qué? Para determinar posibles ascensos, para determinar su retiro de la empresa o ciertos castigos. Luego vimos la satisfacción laboral. Esta satisfacción, ya muy aparte de la actitud, también parte de cuán motivado esté un trabajador. Del tema 4, perdón, 5, vamos a ver la motivación. Y hay 3 tipos de compromiso. Un compromiso afectivo, que es nuestro objetivo como administradores de personas, lograr que las personas que trabajen en una empresa les guste trabajar ahí, quieran a la empresa. Tenemos un compromiso normativo,
no, perdón, un compromiso de continuidad antes. Eso también se debe lograr, ¿cómo? A través del esfuerzo de un trabajador, es decir, todo el esfuerzo, los planes, proyectos, recetas y demás que tú como trabajador has logrado para la empresa, no los puedes dejar así, entonces tienes que continuar en ella. Y el compromiso normativo que, como les había indicado, se sintetiza en los contratos. Tengo un contrato que literalmente me obliga a trabajar en esa empresa. No puedo irme hasta cumplir el mismo. Habíamos visto entonces que hay algunos factores genéticos, culturales, lo que son las inteligencias múltiples, los factores de la vida familiar y personal de un trabajador y además otras teorías que las vamos a ver en las teorías de motivación que afectan la satisfacción. Igual, habíamos concluido con esto. Igual que las actitudes, la satisfacción también puede ser medida. Por lo general, en este caso, se aplican cuestionarios que nos permiten justamente medir la satisfacción. Para ello, ¿qué se mide? Obviamente, hablar de satisfacción es un ámbito muy amplio. Estos cuestionarios tienen que medir los 3 tipos de compromiso que vimos anteriormente, ya aquí continuando con el avance. El compromiso afectivo. Estos cuestionarios nos tienen que proporcionar información acerca de si el trabajador quiere o no quiere a la empresa. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Debería estar feliz de pasar el resto de mi vida profesional en esta empresa? ¿Realmente siento como si los problemas de la empresa fueran míos? Unas autopreguntas podría decirse que se pueden lanzar en un cuestionario que mide la satisfacción. Tenemos otras medidas o preguntas para el compromiso de continuidad. Uno podría autopreguntarse, una pregunta así en un cuestionario, ¿sería muy difícil para mí dejar la empresa ahora, aunque quiera hacerlo? Creo que tengo muy pocas opciones para pensar en dejar la compañía. Vamos a ver otras preguntas después, por favor. Primero acabemos la parte de fundamentación y el compromiso normativo. Aquí tenemos preguntas, como les digo, que pueden incluirse, entre muchas otras, en un cuestionario de satisfacción, como el que vimos aquí. Se le entrega al trabajador o al conjunto de trabajadores para que respondan, obviamente, y esa información se procese y tenga utilidad para la aplicación de la motivación, que la vamos a ver después. Eso es importante. Si mis trabajadores están insatisfechos, bueno, ese cuestionario nos va a permitir determinar ello. La próxima tarea será determinar por qué. Eso lo vamos a ver en las teorías de motivación, por favor. Después, en el tema 5. Bueno, entonces, ya para concluir la parte de fundamentación, ¿por qué estudiamos lo que es la satisfacción? Recuerden lo que les había dicho en el primer tema. Todas estas acciones en el área de recursos humanos, en específico en el área de psicología, y en sí, van a estudiar marketing, van a estudiar el área de producción. Todas las acciones que se lleguen a desarrollar, sean estas que tengan consecuencias positivas o negativas para la empresa, tienen un costo. Y lo que queremos como administradores es reducir ese costo, porque eso nos permite aumentar ganancias, utilidades. Entonces, si encuentro que mis operarios, trabajadores, mi personal está insatisfecho, tiene mala actitud, me voy a encontrar con estos 4 problemas ante todo.
muchos más, sin duda alguna, los vamos a ver después, pero con la satisfacción y más propiamente con la insatisfacción, vienen de la mano estos 4 problemas. Los vamos a ver. Primero tenemos el absentismo. Literalmente que un empleado no quiera ir a trabajar. ¿Por qué? Porque no le guste el trabajo, eso vendría de la actitud, o que si bien en un principio le gustó trabajar en la empresa, está insatisfecho. El sueldo es bajo, el riesgo laboral es alto, la presión que ejerce la empresa también. Entonces, si uno está insatisfecho, muy probablemente no va a asistir a la empresa o va a asistir regularmente tarde, generalmente tarde. Bueno, ¿cuál es el problema desde un punto de vista del empresario, de la empresa? El costo. Primero nos vamos a centrar en el costo de que los empleados lleguen con demora. Después vamos a ver la rotación de personal, que en este caso es el despido. Entonces, cuesta que 1, 2 o más trabajadores no estén en el lugar de trabajo en el horario requerido. No se puede abrir la empresa. Aquí hablemos de tantas tiendas y vean, tienen trabajadores. Si no está el trabajador en la hora deseada, no pueden aperturar la misma. O, en todo caso, tienen que presionar a otro trabajador para que le espere a su colega. Entonces, ahí se genera un costo. Imagínense, el no abrir, ¿qué va a implicar? Que el cliente, al encontrar cerrada la empresa, va a decir, bueno, me voy a ir a otra y ya no voy a volver aquí porque vengo a cierta hora y sigue cerrado. Entonces, hay un costo. Costo no solamente operativo, sino también el costo de oportunidad, que es perder clientes. Y en la materia de finanzas van a estudiar muchísimo este concepto, costo de oportunidad. Literalmente tiene varias concepciones, pero puede ser desde un punto de vista general, para una empresa, costo de perder clientes. Van a estudiar en marketing, investigaciones que indican que conquistar a un cliente cuesta 5 veces más que retener a un cliente actual. Entonces, miren, ahí tenemos uno de los diversos costos que podemos encontrar. Ahora, aquí vemos investigaciones realizadas en Estados Unidos de por qué los trabajadores, miren, ya, claro, esta investigación podría decirse, tiene datos muy antiguos, pero sirve para el ejemplo. ¿Por qué un trabajador falta a su trabajo? Aquí vemos el estrés, las enfermedades, vamos a verlas después, pero también otros factores que los vamos a estudiar también, pero que muchos de ellos pueden traducirse en insatisfacción con el trabajo. ¿Qué han ideado entonces los empresarios? Y lo vemos, ¿verdad? El premiar la asistencia puntual y castigar el retraso y el absentismo. Bueno, en nuestro país no se da esto, lastimosamente. En la experiencia que tengo, lo sé, pero se da esto. En la mayoría de los trabajos, recuerden ustedes, ya que los costos son bajos, se implanta un control biométrico. Es decir, un control que no puedas engañar. En papel yo puedo decir he llegado a las 10 cuando he llegado a las 11, pero en el control biométrico no. ¿Para qué se ha implantado esto? Para ello. Si el trabajador llega tarde, entonces se le empieza a realizar descuentos de su sueldo, o en la administración pública, algunas entidades sindicalizadas ante todo, les empiezan a descontar de su bono de té, por ejemplo.
Entonces, bueno, eso ya dependerá de cómo gestione el jefe de recursos humanos. Pero aquí está. Por eso se ha implantado el control biométrico. Lo vemos hasta en pequeños negocios ahora. ¿Para qué? Para castigar que un trabajador no venga o llegue tarde. Bueno, en otros países, este control además, ¿qué permite? Premiar la asistencia puntual. Claro, esto en Bolivia, como les decía, no sucede lastimosamente. Miren, en otros países, esto lo obtengo de bibliografía, de hechos reales, se dan incentivos económicos por llegar temprano. Otra recompensa que es más común son el tiempo libre, es decir, ha llegado durante un mes 1 hora temprano y acumulando esos minutos, entonces se le va a dar ese tiempo libre cuando él requiera. O programas de reconocimiento, que también es muy común, premiar la buena asistencia. Reitero, muy importante esto para el tema que vamos a ver a continuación, el tema de aprendizaje, cómo modificar la conducta con refuerzos positivos, pero vamos a ver esto de nuevo. Pero, como les decía, en nuestro país no se aplica. Muy importante que de aquí a unos años, cuando ustedes ya tengan la oportunidad de administrar empresas, puedan aplicar esto y ver la respuesta positiva en el desempeño y en este caso asistencia del personal. Y lo que les decía, la disciplina por inasistencia, castigar a los trabajadores por llegar tarde. Ya les indicaba, generalmente a través de la reducción de su salario. Veamos ahora la rotación de personal. Hay varias concepciones cuando lleven administración de recursos humanos. La rotación de personal se entiende como mover al personal de un puesto a otro. Pero también la jerga, podríamos decir, cotidiana, rotación de personal es un término favorable para hablar del despido. Bueno, como les digo, es la jerga empresarial y es algo común. Hablar de rotación de personal es directamente hablar de despido, claro, para no llamarlo así. Como les decía anteriormente, si yo como trabajador no estoy satisfecho con mi trabajo, no voy a tener un buen desempeño. ¿A qué conduce esto? A un despido. Si yo como trabajador tengo una pésima actitud, ¿a qué va a conducir? Al despido. Pero ¿cuál es el problema de despedir a un trabajador? Hay costos igual. Hay costos. Vamos a ver a continuación. Miren, aquí hay una estadística antes de indicarles lo que voy a mencionarles. La rotación de personal, el despido, es un problema porque el costo de perder a un empleado se estima en 1.5 veces el salario del mismo. Miren, resulta más caro despedir a un trabajador y contratar a otro que mantener al mismo en su puente laboral. Pero esto es muchas veces inevitable. Tenemos costos visibles. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, aquí algunos costos de contratar al personal. Es difícil, pese a que hay mucha necesidad de trabajar ahora. Igual, las empresas no pueden decir, no van a encontrarse de que inmediatamente después del despido de uno o de varios de sus trabajadores aparezcan otros, sino tiene que lanzar una convocatoria por radio, televisión, redes sociales, que ahora es lo más común, y esto tiene un costo. Otras utilizan agencias de contratación, no es gratis, hay que pagarles algo. Viáticos para contratar al personal. Justamente la otra vez en una empresa, institución pública, para contratar al personal, por ejemplo, han
solicitado la colaboración de docentes de ingeniería minera y se les ha pagado a esos docentes por participar en el proceso de contratación. Entonces, miren, tenemos algunos costos. Estos son los visibles. Aquí adicionalmente, ¿qué vamos a aumentar en el despido? Lo que indica la Ley General del Trabajo. Cuando se despide a un trabajador, hay algunos costos. Obviamente que se cumpla esto en las pequeñas empresas es difícil, más que todo en las grandes sucede. Si hay un costo que es el desahucio, equivalente a 3 meses del salario del trabajador despedido o retirado sin previo anuncio, también hay que pagarle. Esto, como les digo, esto más va a empresas grandes, vacaciones, el aguinaldo por duodécimas, la indemnización por años de servicio. Bueno, hablar de esto es un tema muy complicado, más que todo es tema del derecho laboral, es muy complicado y varía mucho de empresa a empresa, pero ¿a qué me voy? Que es un costo para una empresa y muy elevado. Bueno, y tenemos costos ocultos. ¿Dónde están? Aquellos que difícilmente se perciben, que solo lo saben quienes administran las empresas. Las pérdidas de productividad. Miren, aquí se resume. Despido a un trabajador, otros empleados tratan de hacer trabajo extra para cubrir la cuota del que se ha ido. Miren, aquí también tenemos menor productividad. Cuando un trabajador inicia, no va a iniciar al 100%. Está viniendo de otra empresa o quizá es un recién egresado. Entonces hay que capacitarlo. Inducción se llama ese proceso. Y eso lleva tiempo, no es inmediato. Entonces hay que capacitarlo. Eso implica que pérdida de productividad. Bueno, entonces miren, cuesta. Lo que queremos como administradores, ya sea que tengamos una pequeña tienda de barrio o seamos el gerente de una gran corporación, es reducir costos lo más que se pueda. Ahora, muchos pueden decir que el despedir personal es totalmente negativo. No siempre es así. No siempre es así. En principio puede indicarse que aquí hablamos del término correlación, un término estadístico, lo van a estudiar después. Podemos indicar que mientras mayores sean los despidos en una empresa, más bajo será el desempeño organizacional. Puede ser cierto, como les decía, si continuamente despido, tengo que capacitar al personal y eso no es rápido. Entonces, pierdo con eso un buen desempeño organizacional. Pero, miren, aquí hay un pero. El que exista ciertos despidos es saludable para una empresa. ¿Por qué dirán ustedes? Aquí vemos, y los psicólogos hablan de este efecto en U del despido de personal. Bien. Aquí me refiero a lo que les voy a hablar a continuación. La rotación de personal genera menor conformismo. Aquí les voy a explicar con esta gráfica de U. Si no hay despidos, a un principio todos van a trabajar bien. Pero, como les decía, se conforman, se aburren con el trabajo. Dicen, como no están despidiendo trabajadores, voy a reducir mi desempeño. Bueno, no voy a tener una consecuencia negativa de ello. Quizá algunos descuentos nada más. Entonces, va a llegar a un momento donde ya el desempeño va a ser muy bajo. Va a haber mucho conformismo. ¿Qué es bueno ahí? Que un gerente, un administrador, como ustedes aquí un futuro, despida a ciertos trabajadores. Es decir, bueno, miren, hemos determinado que cierto empleado
Pedro Pérez, digamos, me estoy inventando, ha reducido de manera drástica su desempeño. Bueno, habrá que despedirlo. Solo a él. Entonces, o a alguien más. Ese despido, en determinado momento, va a generar que los demás trabajadores despierten. Perdón que utilice ese término. Digan, miren, a Pedro Pérez y a María Mamani, perdón que utilice son nombres ficticios, los han despedido. Entonces, no estaban teniendo buen desempeño. Para que no nos pase lo mismo, ya, hay que empezar a mejorar nuevamente el desempeño. Y por eso vemos aquí ya que el personal ante el temor de despido vuelve a mejorar su desempeño. Entonces, no siempre el despido es una estrategia negativa. No siempre. Claro que también no puedes despedir continuamente a todos. Bueno, aquí tenemos otros lineamientos respecto al despido, que el efecto negativo del despido, de la rotación de personal, es más fuerte cuando la tasa de rotación de personal de una empresa es baja, pero disminuye conforme aumentan las tasas de rotación. El efecto de la rotación de personal en el desempeño organizacional es mediado por los esfuerzos de recursos humanos de una organización. Como les decía, yo gestiono personas, tengo que considerar estos elementos, como les decía, estas pequeñas estrategias para regular el desempeño de mis trabajadores. Entonces, en conclusión, el despedir a los trabajadores es caro, cuesta, pero el administrar esta rotación, el despido de personal es muy importante. En ciertos momentos, debo yo acudir a despedir personal, perdón, ¿para qué? Para controlar el desempeño y no caer en el conformismo, que es un gran error. Bien. Lastimosamente, si bien la mayoría de las empresas quieren reducir los despidos, hay factores que están o son incontrolables por parte de la empresa. Aquí tenemos algunos ejemplos. La enfermedad o muerte de un empleado es un motivo, podría decirse, inevitable para el retirar a un personal, a un trabajador. La transferencia de algún familiar cercano del trabajador, los cónyuges en especial. Otras cuestiones familiares. Un gran problema que enfrentan actualmente muchas empresas. Como madre y padre trabajan, entonces, y tienen hijos, es difícil para ellos cuidarlos bajo esas condiciones. Entonces, muchas veces, ya sea el padre o la madre, están obligados a renunciar, a salir de la empresa para tratar de apoyar en casa. Entonces, miren, si bien lo ideal es reducir las tasas de despido, buscar estrategias, vamos a ver esto en la motivación, para que el personal bueno se quede en la empresa, aquí tenemos razones inevitables. Entonces, son aspectos que sin duda alguna también tienen que ser considerados al momento de despedir o también al momento de considerar acciones para fomentar que el personal se quede en la empresa. Es muy importante desde el punto de vista psicológico. Tratar de que los trabajadores se queden en la empresa, porque la empresa ha invertido mucho en ellos, pero siempre tratar de despedir de manera periódica a algún trabajador y en especial aquel que está presentando un mal desempeño para no generar conformismo y obviamente tomar estas previsiones. Porque puede ser que mi mejor empleado se vaya, ¿por qué? Por motivos extraempresariales, motivos familiares,
académicos u otros. Bueno, aquí tenemos otros motivos por los cuales trabajadores se van de una empresa. Estos ya más asociados o culpa de la propia empresa. Los ascensos. En la banca pasa mucho esto. Hay trabajadores que están durante varios años como cajeros, en el puesto de cajero, en el puesto de asesor. Entonces, al ver que no pueden ascender, pese a que tienen buen desempeño, deciden abandonar esta empresa e irse a otra. Esto, sin duda alguna, le genera un costo visible e invisible, como hemos visto, a la entidad bancaria. Lastimosamente, no toman en cuenta esto al momento de gestionar personas. Las necesidades insatisfechas. Bueno, uno entra a trabajar a cierta entidad, parte primero de que el salario no fue el que le prometieron, no puede cubrir sus necesidades básicas. Vamos a ver esto en el tema 6. Entonces, no puede cubrir sus necesidades básicas. Lo presionan mucho, no tiene tiempo para socializar, para en fin de semana realizar alguna actividad que le guste el trabajador. No puede satisfacer sus necesidades de estima, sus necesidades sociales. Entonces, decide retirarse. Cuando se retira, puede renunciar o que le despidan. Recuerden, hay costos visibles e invisibles. El escape, bueno, esto podríamos decir que ya es la consecuencia de que un trabajador sea totalmente maltratado. No me voy a lo físico, pero sí a lo psicológico, y esto se denota en el estrés. En el tema 8 vamos a estudiar el estrés, la enfermedad laboral más importante. Entonces, un trabajo estresante va a generar que sin duda alguna los trabajadores quieran dejar una empresa. Las expectativas incumplidas. Esto podría resumirse, o aquí se podría resumir todo lo que hemos dicho. Te prometen cuando ingresas a un trabajo recursos necesarios, un buen salario, horarios favorables, y al final todo fue falso. Trabajas, como dirían, como burro, y tu compensación es muy baja. ¿Qué sucede? Se va el trabajo. Y no ven los costos asociados a que se vaya el trabajador o lo despidamos. Entonces, son factores a considerar en el momento de gestionar, ya sea la salida por voluntad propia del trabajador o su despido. Y para finalizar el tema tenemos las conductas contraproducentes. Muchas veces, ¿qué sucede? Tengo empleados insatisfechos, con mala actitud, pero, como hemos visto, no puedo despedirlos. Me va a ser muy caro. Como les digo, hay cursos de derecho laboral, y alguna vez pueden ingresar a los mismos, van a tomar ejemplos, donde a las empresas les resultaría muy caro despedir a ese personal, insatisfecho con mala actitud, entonces prefieren mantenerlos en la empresa. Así es. Pero aquí surge lo siguiente. No puedo despedir a un trabajador, quizá es bueno, pero tiene una mala actitud. Entonces, pese a que le ofrezco un mejor salario, pasa eso. Tengo buenos trabajadores, les ofrezco un buen salario para que se queden, pero no les gusta trabajar en mi empresa. Pero no puedo perder ese elemento humano. ¿Qué hacen estas personas? Lo que en síntesis se conocen como conductas dirigidas, aquí voy a corregir, de los individuos a
En este caso vamos a ver en primer lugar los propios individuos y colegas. Son varias conductas. Primero tenemos que un trabajador que está insatisfecho, pero que no se va a ir de la empresa y no le puedo votar, ¿qué va a realizar? Como una reacción quizá al estrés, a la insatisfacción, a su bajo compromiso, va a empezar a crear rumores falsos que pueden generar disputas entre los trabajadores. Vemos aquí lo que es un factor común en varias empresas, el acoso sexual hacia las trabajadoras, hacia sus colegas, el ser descortés o inclusive la violencia. Entonces, como les decía, es importante el gestionar la rotación. Es importante generar una cultura de sana satisfacción del trabajador. Porque si no, vamos a evidenciar ante todo estas conductas. Primero estas, dirigidas del trabajador insatisfecho a otros y que puede contagiar esas malas conductas. Luego tenemos conductas dirigidas del trabajador insatisfecho a la organización. Y es lo que vemos. Ejemplos continuos. Justamente ustedes han debido escuchar los noticieros. Una semana atrás, 5 funcionarios del Banco Unión en una de las sucursales en la ciudad de La Paz. Los 5 han elaborado un plan y en este caso han empezado a sustraer dinero de la cuenta de un cliente. Muy buen elaborado plan. No lo vamos a ver eso. Correspondería ante todo lo que es el área financiera. Podríamos comentar de aquello, pero no es nuestro objetivo. ¿Qué hay que rescatar de ello? Esto. A esos trabajadores no les gusta trabajar en esa empresa. Por eso han procedido a cometer ese robo del dinero de otro cliente de ese banco, pero la sociedad, la prensa no va a juzgar y no va a decir tal persona, fulanito de tal, ha robado dinero. Va a decir en el Banco Unión. Los funcionarios del Banco Unión han cometido latrocinio, han robado dinero. Entonces, miren, qué tan importante resulta gestionar de manera acorde el despido, retiro, la movilidad del trabajador. Miren, si los funcionarios de recursos humanos de este banco se hubieran dado la molestia de realizar la medición de actitud, de satisfacción, despedir a estos trabajadores en el tiempo oportuno, quizá podrían haber evitado el que se evidencie ese robo, el que exista, y su imagen no se vea más mellada de lo que ahora está. Entonces, es importante, es importante. Obviamente hay procesos técnicos que se siguen para regular, gestionar los despidos, pero lo que les he mostrado son aspectos personales psicológicos que pueden fundamentar ese accionar, esa buena gestión. Por último, tenemos la falta de comportamiento cívico organizacional. Podría decirse que es lo más común. Adicionalmente al absentismo. En síntesis, el comportamiento cívico organizacional es ayudar a la organización y ayudar a sus compañeros haciendo las pequeñas cosas, hablando de un empleado. Ejemplo, que un empleado pueda quedarse hasta más tarde para ayudar a otro compañero, pero sin exigir
el pago de horas extras, sin exigir a su otro compañero una retribución. Eso es un comportamiento cívico organizacional. A la empresa. Es decir, bueno, yo tengo conocimientos en el área financiera, puedo dar un curso de capacitación a mis compañeros y lo voy a hacer gratis. Muy bien. O en este caso, esforzarse mucho más de lo que exige el puesto. Lastimosamente, quienes están insatisfechos van a mostrar todo lo contrario a estos comportamientos. Como hemos visto, justamente, inasistencia, retrasos, latrocinios, y lo peor es que esos comportamientos son copiados por otros compañeros, se contagian. Si bien lo positivo se contagia, lo negativo se contagia en una mayor magnitud, en un mayor nivel. De esta forma hubiéramos acabado el tema 3, tratado de sintetizarlo. Vamos a ver, como les decía, justamente este hecho. Lógicamente, no vamos a elaborar un cuestionario completo, para eso nos llevaría varias clases, si queremos realizarlo de manera acorde, pero vamos a elaborar un cuestionario para medir satisfacción y una guía de observación para medir actitudes. Vamos a medir estos dos aspectos, actitudes, satisfacción. Vamos a ver el ejemplo de un cuestionario de medición de, en este caso, en primer lugar, satisfacción. Siempre empezando con datos de cabecera. Aquí podríamos colocar la empresa en cuestión. Empresa tal. Dependerá de la empresa, como les decía, en cuestión. Ahora, lo siguiente. Mire, lo que estoy describiendo. Si yo voy a escribir en el dato de cabecera, que es muy importante porque indica qué información se pretende obtener con el cuestionario. Si yo voy a colocar este cuestionario, tiene como objetivo medir su satisfacción en el trabajo, ya voy a condicionar las respuestas del trabajador. O decirles, el cuestionario tiene como objetivo evaluar su desempeño mucho más. El trabajador va a poner muy bueno en todo. Entonces hay que ser, como les digo, por eso estudiamos psicología, hay que ser cautos, hay que ser astutos. Bien. Vamos a ver solamente, como podría decirse, algunas preguntas. Elaborar un cuestionario implica en desarrollar, plantear varias preguntas de varios, o cuyas respuestas sean diversas. Es un arte elaborar cuestionarios y lo van a comprobar cuando hagan o desarrollen sus modalidades de graduación en técnicas de investigación. Tendrían que aprender a elaborar de manera favorable un cuestionario, porque les va a servir de aquí en adelante. Yo no puedo meterme en ese campo, solo me voy a justamente abocar al área de satisfacción en este caso. Miren, como les había hablado, vamos a utilizar una escala que se denomina Likert, muy utilizada. Habíamos hablado
de esta escala en el avance normal puede ser variada. Digamos, miren aquí, como les decía, característica de la escala siempre va desde el aspecto muy positivo a lo muy negativo. Para ello podemos utilizar varias terminologías. Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, muy positivo, positivo, ni positivo ni negativo, negativo, muy negativo, muy favorable, favorable, ni favorable, ni desfavorable. Entonces, es variada. No hay un lenguaje único, expresiones únicas. La idea es que, como ustedes observan, perdón, vamos siempre de lo muy positivo a lo muy negativo. Entonces, aquí tenemos una escala. Vamos a utilizar entonces o plantear algunas preguntas y vamos a medir, como les decía, los 3 tipos de compromiso. Ahora, habíamos visto 3 tipos de compromiso: el compromiso afectivo, el compromiso de continuidad y el compromiso normativo. Ahora, vamos a plantear algunas preguntas que permitan medir ese compromiso. Primera pregunta. Recuerden, hablábamos del compromiso afectivo y miren, ¿creen ustedes que esta pregunta es acorde? Estamos hablando de psicología, seamos sinceros, seamos personas racionales, como todos lo somos, inteligentes. Si yo hago esta pregunta, todos van a responder así. Entonces, hay que saber plantear las preguntas. Y esto es una recomendación para, por ejemplo, técnicas de investigación, marketing. Se utiliza bastante marketing, los cuestionarios, ya van a ver, trabajos con los colegas. Bueno, aquí, una pregunta. Cuando desarrolla sus tareas, actividades en la empresa, se siente conforme pese a el salario bajo, los limitados recursos o alta presión del puesto que desempeña. Miren, literalmente estoy preguntando lo mismo, pero aquí soy más técnico, más sincero como empresario y le doy seguridad al empleado. Miren, cuando desarrolla sus tareas o actividades en la empresa, se siente conforme pese al salario bajo, los limitados recursos o alta presión del puesto que desempeña. Entonces, miren, soy más sincero. Soy consciente que puede ser que el salario que yo ofrezca sea bajo a comparación de lo que el empleado quería, que no le ofrezco todos los recursos, quizás le doy un equipo de computación antiguo. Entonces aquí ya voy a obtener una mayor confiabilidad de la respuesta que me va a dar el empleado al que estoy yo consultando. Otra pregunta muy importante. Miren, usted afirma a terceros que trabaja en la empresa. ¿Qué pasa? Miren, yo, esto con experiencia. ¿Dónde trabajas? Cuando muchas veces trabajas en una empresa pequeña o que no te gusta y literalmente estás obligado a trabajar. Sí, estoy trabajando en una empresa, pero bueno, es momentáneo, ya. Pero cuando uno le gusta su trabajo, hasta presume, ¿verdad?
No, yo soy docente de la universidad. No, yo soy cajero del banco, pero yo voy a ascender a supervisor, todo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Generalmente puede ser por su personalidad o porque también le guste trabajar en la empresa, se sienta orgulloso. Entonces, estas preguntas, miren, nos van a permitir, lo voy a poner preguntas en amarillo, permiten medir el compromiso afectivo. Puede haber más, podemos pasarnos toda la clase desarrollando preguntas para esto, pero miren, no soy directo, no soy directo. Como les decía, a usted le gusta trabajar en la empresa y muchos van a poner sí, o haciéndose la burla, perdón, también van a colocar no, muy en desacuerdo. Entonces hay que ser cautos en esto, astutos, como se diría. Vamos a medir ahora el otro compromiso. Recuerden ustedes, tenemos el compromiso de continuidad, el aquel donde, si bien no me gusta trabajar en la empresa, no me queda más porque he invertido mucho. Ahora, miren, así sería una pregunta errada. A ver, compromiso. Usted sigue trabajando en la empresa porque invirtió mucho en ella. No sería una pregunta corta. Como les digo, la gente, nosotros no somos tontos, ningún ser humano. Somos seres inteligentes. Entonces, como administradores, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar lo mismo, pero con términos más sinceros, perdón, mucho más precisos. Como les digo, no hacer o no lograr que el trabajador condicione su respuesta. ¿Usted cree que aportó mucho durante su permanencia dentro de la empresa? ¿Usted cree que aportó mucho durante su permanencia en cada puesto de trabajo desempeñado dentro de la empresa? Entonces, miren, elevo cierta sinceridad. Algunos, como les digo, miren, estoy expresando lo anterior, pero ya con términos relativamente de mayor tecnicismo, soy más preciso. Mira, entonces así puedo yo preguntarle a un trabajador si aportó mucho. Importante la siguiente pregunta. ¿Considera que podría replicar los aportes realizados en la empresa en otro tipo de empresas? Una pregunta muy importante. Muchos van a aquí responder en la pregunta 3, muy de acuerdo, de acuerdo. Todos van a valorar su esfuerzo. Pero muchos, y aquí está el detalle, muchos permanecen en su puesto de trabajo por este hecho, porque piensan y están seguros que cuando vayan a otro trabajo se les va a hacer difícil. ¿Por qué? Pero que primero, como les decía, se tiene que acostumbrar a ese puesto de trabajo. Puede ser que las políticas sean distintas, los recursos mejores o peores. Puede ser que haya compañeros mucho más hábiles, aptos. Entonces, se le va a hacer difícil, muchos piensan, va a ser muy difícil que vaya a otra empresa y igual sea el mejor. Entonces, miren, aquí, con esas dos preguntas, puedo yo medir
el compromiso de continuidad de un empleado. Como les digo, es un arte diseñar cuestionarios. Es lindo, lo van a experimentar. Bien. Vamos a venir ahora el último compromiso, que recuerden es el compromiso normativo. Trato. En este momento, pues le puedo preguntar a un trabajador, ¿tiene ofertas de trabajo o la oportunidad de irse a otra empresa que le pague un mejor salario o le ofrezca mejores prestaciones? Miren, otros cometerían este error y se comete, yo les digo. Trabaja en la empresa solo porque tiene un contrato que la vincula a ella. Si bien la pregunta es directa, no es favorable, para nada. Miren, aquí arriba expreso lo mismo, pero con términos mucho más favorables, que le permiten al trabajador evaluar muy bien su respuesta, ser más sinceros. En este momento tiene ofertas de trabajo o la oportunidad de irse a otra, y miren, perdón, me comí el término empresa, que le pague un mejor salario o le ofrezca mejores prestaciones. En caso de tener ofertas laborales cuyas prestaciones sean mejores a las que recibe la empresa, y aquí está el detalle. ¿Por qué no acepta dichas ofertas? O, para ser más precisos, perdón, adaptándome al tipo de pregunta. No acepta dichas ofertas por el contrato que tiene con la empresa. Entonces, miren, con dos preguntas, soy mucho más acorde, apropiado para evaluar el compromiso normativo que un trabajador tiene con nuestra empresa. Otra pregunta. La empresa le ofrece mejores condiciones que otras en las que trabajó antes. Estas dos preguntas que a continuación voy a detallar podrían ya considerarse de un carácter global. Podría irse, muchos lo considerarían para medir el compromiso afectivo, otros indicarían que permite medir el compromiso normativo o el compromiso de continuidad. La empresa le ofrece mejores condiciones que otras en las que trabajó antes. Es como si le estuviera preguntando, ¿la empresa es mejor que otras empresas en las que trabajó? Pero soy más apropiado, utilizo ya lenguaje técnico. La presión, riesgo y podríamos indicar la presión, riesgo y las metas difíciles de alcanzar
que la empresa le, podríamos poner, le establece, son altas y elevadas. Entonces, miren, literalmente le estoy preguntando, ¿está satisfecho con el riesgo que enfrenta al trabajar dentro de la empresa, pero desde un lenguaje técnico? Bien. Podemos plantear más preguntas. Me iré ayudando con algún material. ¿Por qué? Porque, como les digo, es un arte. Es un arte elaborar preguntas. No es bueno ser directo, como les decía. No es bueno aquí preguntarles, ¿está satisfecho con la empresa? No. Como les digo, puede condicionar la respuesta del encuestado, sino hay que ser muy cautelosos. Entonces, aquí con estas preguntas podemos nosotros obtener información para medir la satisfacción de un trabajador. Bueno, ya analizar, tendríamos que realizar, por ejemplo, una aplicación de este cuestionario. Obviamente, en este caso, a través de algún medio virtual. Classroom nos permite crear cuestionarios, tabular y demás. Ese no es nuestro objetivo en esta materia. Eso seguramente van a ver un proceso detallado y completo de aquello en la asignatura de técnicas de investigación con los paquetes o softwares necesarios para ello. Mismo Classroom ya te permite, pero hay otros softwares partiendo del propio Excel. No es nuestro objetivo. Podríamos realizar un trabajo, tomar decisiones, pero no podemos hacerlo en esta asignatura. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver otro instrumento de una técnica de recolección de información. Una guía de observación para obtener información para la medición de actitudes de los empleados. Ahora, aquí sí puedo ser tácito, explícito en la descripción del instrumento. La presente guía de observación permitirá obtener información de las actitudes de cada empleado de la empresa. Y miren, me olvido siempre el dato de cabecera. Por ello, se empleará una guía distinta para cada empleado. Aquí sí puedo ser detallado. ¿Por qué? Porque la guía de observación es un instrumento de carácter netamente individualista. Yo tengo mi guía, y con esa guía yo registro los datos según mi percepción. Ese es el problema. Puede ser que un trabajador, literalmente, perdonen que utilice este lenguaje, no me caiga y voy a condicionar mi observación. Ese es el problema. Pero no comparto con nadie. O claro, podrá ser con el personal que me va a ayudar a analizar la información. Entonces vamos a ver una guía. En este caso vamos a ver una guía de observación estructurada. Igual hay varios tipos de guías de observación. Reitero, no es mi finalidad. Detalle, podemos colocar observación, análisis. Así de fácil. Aquí. Detalle, ¿qué vamos a observar? Ahora, para hacer, muchos dirían actitud. Bueno, no es tan así. Igual, como les digo, es un arte elaborar guías.
Si a un trabajador, por ejemplo, miren lo que voy a describir. Si a un trabajador se le comunica que rotará de puesto dentro de la empresa o a una sucursal. Ya. En observación voy a registrar, por ejemplo, voy a Pedro Pérez, un trabajador, le voy a comunicar que va a rotar de puesto, va a dejar de ser, por ejemplo, cajero, o va a dejar de trabajar en cajas en la agencia Potosí y le vamos a mandar a Betanzos durante un mes. ¿Cuál es la actitud? Aquí en observación ya dependerá de lo que se llegue a observar. Hablando del empleado, acepta de manera positiva, directa. Esa es una observación. Otra observación podrá ser no acepta y se comporta de manera pública. No voy a aceptar, ustedes no me pueden obligar y demás. Voy a traer un abogado. Otra observación, en función a la respuesta, no acepta, pero justifica ello por motivos familiares y presenta respaldo de ello. Es decir, viene hasta la oficina de recursos humanos y trae certificados de nacimiento, libretas y demás. Tal vez es divorciado, divorciada o divorciado el trabajador. Y en el análisis ya se hace un análisis pormenorizado de esto. No acepta, pero justifica por motivos familiares. Entonces, ¿aquí qué podemos poner? El trabajador, si bien tiene un buen desempeño, no está listo para otros cargos que posiblemente impliquen una mayor inversión de tiempo. Vean ustedes, por eso estudiamos psicología. Si el trabajador me indica que por motivos familiares no va a aceptar una rotación, lógicamente, si le voy a ofrecer un ascenso, donde sin duda alguna, mayor es el riesgo, mayor el tiempo de permanencia en la empresa, también me va a decir que no. Entonces, miren, así evalúan muchas veces en los bancos, y no solamente en los bancos, sino en otras entidades. Si a un trabajador se le ofrece cursos de capacitación, igual. Muchas veces no acepta. Ustedes dirán, ¿cómo? Pero quizá el trabajador valora más su tiempo libre para estar con su familia, salir con amigos y demás. Hay otros que no acepta. Pero igual que el caso anterior, justifica con motivos familiares. Otro puede decir acepta, pero siempre y cuando el curso sea gratis. Miren, podemos ver estas situaciones. Miren, analicemos esta otra situación. El trabajador, si se da esta observación, que un trabajador acepte un curso de capacitación, pero que sea gratis. El trabajador tiene ganas de aprender, pero aprender y para posiblemente ascender de puesto en la empresa, pero no ve esto como una inversión personal, que sería lo correcto. Y al cabo, como hablábamos, quizá no siempre se va a quedar en la empresa, quizá la empresa un día puede quebrar. El que te ofrezca un curso de capacitación, que puede ser bueno,
pueden enseñarte aspectos para ejercer otros cargos, cargos ejecutivos. Entonces, eso uno tiene que verlo como una inversión. No importa que sea gratis, tú tienes que pagarte igual. Es una inversión para mí. Entonces, mira, así armamos una guía de observación. Aquí voy a registrar qué elementos hay que observar. Si a un trabajador se le ofrece un mejor puesto, con mayor sueldo, pero con mayor responsabilidad, y ahí vamos. Sucede, muchos dirán, ¿cómo uno no quiere ascender? Pasa. Carrera de administración, les doy el ejemplo. Tenemos el puesto de director de carrera. ¿Y qué implica? Soy director, pero también tengo que atender mis otras materias, mis 4 materias. Entonces es mucho tiempo. Lo peor, la responsabilidad. Al ser director ya están sometidos a las responsabilidades establecidas en el Decreto Supremo 23318A. Entonces, muchos dirán, no, prefiero estar con mi puesto de trabajo, soy feliz siendo docente, pero no. Entonces, miren, en la observación puede aceptar o no puede aceptar. Y obviamente el análisis. Eso obviamente también dependerá mucho del tipo de empresa. Seguimos. Si a un trabajador se le establecen nuevas metas, igual. Pasa mucho con los asesores de crédito. Este mes hay que lograr una mayor cartera de vivienda, que lastimosamente es la más complicada. Bajo el interés. Muchos van a decir, bueno, acepto, pero otros a regañadientes, otros no lo van a aceptar. Pasa con los buenos trabajadores. No voy a aceptar. Si quieres, nomás yo sigo con mi cartera o me voy a otra empresa. Entonces vemos cómo es necesario establecer un ítem. Aquí vemos ahora, miren, otro ítem, pero que puede considerarse que ya no hay una consulta, una intervención directa a un trabajador, sino puede ser esto a nivel general o temporal. ¿Cuál es la actitud de un trabajador con sus demás colegas? Que podré yo como observador colocar buena, favorable, regular, pésima. Puedo colocar, por ejemplo, una observación. No socializa, pero sí apoya a sus compañeros cuando los requieren. Y aquí en análisis puedo registrar, digamos, en tal fecha había, por ejemplo, cierre, los bancos generalmente hacen cierres a fin de mes, el compañero ha ayudado a otros de manera deliberada. O cuando a cierta cajera se le estaba haciendo un arqueo, tardó en demorar el cierre de su caja, este compañero lo ayudó, pese a que no socializa con ella. Entonces, miren, esa es la ventaja de una guía de observación. Uno puede ser muy explícito en las observaciones, en la información que llegue a captar. ¿Podríamos trabajar más? No es nuestra finalidad. Con esto vamos a concluir este tema. Esto no se preocupen, lo voy a subir a las plataformas para que tengan. Bueno, lo que quería comentarles es lo siguiente. En este caso, hemos concluido ya 3 temas, entonces ya es necesario tomar el primer examen parcial.
En este caso, los temas a considerar para ello van a ser los 3 temas que hemos visto hasta este momento. Seguramente ya en otras asignaturas les han tomado, les van a tomar esto. Entonces tenemos... bien. Aquí está el temario. El tema que hoy hemos concluido lo voy a subir de inmediato a la plataforma. Ahora la fecha. Bueno. Podemos establecer 2 fechas. Un momentito, espérenme. 17. Dos posibles fechas. Bueno. Y por el momento, voy a optar por la metodología que había empleado el semestre anterior. Así, esta es la propedéutica con la que yo evalúo en esta asignatura, porque es netamente teórica. En las otras que regento son modalidades, podría decirse, presenciales, virtuales. Pero aquí está. Lo que hago es enviarles el enunciado del examen. Les envío en un archivo PDF. Y a partir de ello se les da un tiempo con el que ustedes pueden resolver las preguntas. Ahora, ustedes dirán, la materia es teórica y el examen va a ser, no sé, digamos, preguntarles qué es psicología industrial. Pero no es así. Es un examen de análisis, son preguntas de análisis que implican que lean, que analicen, que comparen el material que se les proporciona. No son preguntas que tampoco van a encontrar en internet. Entonces, ahí está el detalle del examen. Reitero, no es, seguramente en otras materias acostumbrarán, no lo sé, pero aquí son preguntas de análisis. Es decir, por eso también se les da esa opción de no controlarles por el Zoom, pero si no analizan bien el material, no van a tener buenas respuestas. Como les digo, no hay en internet las preguntas que se plantean, no son preguntas de copia y pega. Entonces, así son las preguntas. Sería hipócrita de mi parte hablar de que la inteligencia no es retención de conocimientos y preguntarles así. Entonces, esa es la propedéutica. Bueno, esto es lo que quería definir con ustedes, para que no digan que se les ha impuesto. Temas, considero que son suficientes. Ya considerar menos sería desfavorable. Fechas, esto es lo que necesito, por favor. Dos posibles fechas para el examen.
Día lunes 13 de septiembre, exactamente de aquí una semana, o viernes 17 de septiembre, ya tendrían más tiempo. Bueno, ahora sí les pregunto qué día quieren eh, tomar o que tomemos el examen, el día siguiente, el siguiente lunes o el viernes 17. ¿Pueden expresarse? Buenas noches, Vicente. Buenas noches. El viernes 17 sería, ¿no? Mi opinión. Gracias, Kevin. No sé qué dicen las demás, los demás jóvenes, las demás señoritas. Buenas noches, licenciado. El día viernes sería bueno. Ya, está bien, Mariela, gracias. No sé si hay otras opiniones. Buenas noches, licenciado. Yo también opto por el día viernes. Bueno, ¿quién más? Gracias, Andrea. Buenas noches, licenciado. Igual opto por viernes. Perfecto, gracias, Klesler. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, el viernes yo creo que sería un poco justo para dar el examen. Ya está bien, gracias, Mauro. Bueno, 5 opiniones. No sé si alguien estuviera de acuerdo con el día lunes, por ejemplo. Muy buenas noches, licenciado. Estaría bien el día viernes. Perfecto, Aldo. Entonces, ¿alguien más que quiera expresar su opinión, por favor? Buenas noches, licenciado. El día viernes estaría bien. Bien. Ya está bien, Cintia. Entonces, quedamos en el viernes, el primer parcial. Miren, más de una semana para estudiar. Ya les he indicado, esta es la óptica del examen. Quienes están repitiendo la asignatura ya la conocen. Para quienes son nuevos, es así el examen. Entonces, quedamos que la fecha del examen el día viernes 17 de septiembre. No se preocupen de la fecha y el temario, lo voy a comunicar en el Classroom que tenemos en la asignatura y también en el grupo de WhatsApp. Bueno, ya se ha definido todo esto, no sé si hay alguna consulta. Antes de cerrar la clase. Licenciado, buenas noches. Sí. Perdón, pero ¿será que puede explicar otra vez sobre la abstinencia? Ya, del tema. Sí, por favor. Ya, perfecto. Voy a venir aquí, gracias por la consulta. Un momentito. Aquí está, absentismo seguramente, no abstinencia. Perdón. Bueno, el absentismo, como les indicaba, es, en pocas palabras, faltar a la fuente de trabajo, o dentro de este concepto también se encierra el llegar tarde al trabajo. Ahí resumimos lo que es el absentismo. Como les decía, el absentismo es una consecuencia de la insatisfacción o de una pésima actitud del trabajador. Ahora, esta abstinencia, perdón, mire, este absentismo le cuesta a la empresa. Le cuesta, primero, en un costo de oportunidad, el hecho de perder clientes. También hay un costo de pérdida de pérdida de productividad. Si bien no está detallado aquí, como les decía, pasa mucho en las tiendas. No viene el trabajador, el otro tiene que esperar a que el otro colega llegue a la fuente de trabajo, cuando quizá tiene otras ocupaciones.
En ese lapso hay una pérdida de productividad. Ya no está enfocado el trabajador. Entonces, de eso hablamos de absentismo, el faltar a la fuente de trabajo y llegar tarde. Ahora, como les decía, como administrador, lo que debemos lograr es reducir ese absentismo. ¿Cómo lo logramos? Justamente, premiando que el trabajador, primero, asista a su fuente de trabajo y, ante todo, llegue puntual. O en su caso, castigar. ¿Cómo vamos a castigar? ¿O por qué vamos a castigar? ¿Por qué? Porque no viene a la fuente de trabajo. Generalmente eso se traduce en despido, en rotación, o descontándole los retrasos de su sueldo. En Bolivia, como les indicaba, raro es encontrar esto, premiar asistencia. No encontramos. Hay empleados que siempre van temprano al trabajo. Nunca se les premia por eso. Pero para castigar el absentismo, sí. ¿Qué han hecho los empresarios? Veo, por eso digo, como voy a comer mucho a la calle, veo que les controlan por este método biométrico. Si no puede mentir el trabajador a qué hora ha llegado. Y esto reitero aquí, ¿cuál es la consecuencia de llegar tarde? ¿Por qué hay este control? Para descontar el salario al trabajador que llegue tarde. Entonces, ese es el castigo. Como les decía, en Bolivia no vamos a encontrar el que se premie, el que un trabajador llegue temprano, vaya siempre a su puesto de trabajo. En otros países encontramos desde incentivos económicos hasta reconocimientos, un simple diploma, un simple memorándum, que ya para el expediente personal es mucho. En Bolivia vemos esto nada más. Castigar por inasistir, por llegar tarde al trabajo. Como les decía, puede ir desde una advertencia, el llegar tarde, o en su caso, si hablamos de absentismo netamente, de no asistir a la fuente de trabajo, se lo despide. Por ejemplo, la Ley General del Trabajo establece que que si un trabajador falta durante 3 días continuos y un periodo de tiempo de días discontinuos, no me acuerdo ya, creo que son 5, se le despide directamente. Entonces, ahí va la disciplina por inasistencia. Claro que aquí, no olviden, hablamos de absentismo desde el faltar a la fuente de trabajo y también desde el hecho de llegar tarde. Esos dos conceptos contemplan lo que es el absentismo, por favor. No sé si tienen otra consulta o si no le quedó claro para que vuelva a repetir, por favor. Señorita Andrea. Entendí, licenciado, gracias. Perfecto. Bueno, no sé si hay otra consulta referida al avance o a lo que hemos establecido, que es el examen. Bueno, entonces hemos quedado a la fecha del examen. Como les decía, el material de este tema lo subo de inmediato, por favor. Y también voy a comunicar de ello por el Classroom, por la plataforma Moodle de la universidad y por el WhatsApp. Bueno, como no hay consultas, yo me estuviera despidiendo, señoritas jóvenes, hasta la clase del día viernes, para continuar con el avance. Hasta luego, señoritas, hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Liceo. Hasta luego.